Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Les doy la más cálida bienvenida a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, su espacio favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas y, por supuesto, los chismes más jugosos de nuestros artistas favoritos. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, pero fuerte de verdad. Vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a más de uno con el corazón en la boca y las cejas levantadas. Si hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y cuya química parecía traspasarla. Últimamente los rumores de una posible ruptura y una aparente distancia entre ellos han sido el pan de cada día, pero hoy, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a explorar una posible razón, una revelación que nadie esperaba y que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Así que si son de los que aman el drama, el salseo y las revelaciones inesperadas, les recomiendo que se queden pegaditos a la pantalla porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, aprovecho para invitarlos a que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen su like que nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, arrancamos motores. Bien, entremos en materia. Como todos sabemos, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una pareja explosiva, tanto en la pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su conexión en Erkenci fue innegable y la química entre ellos parecía traspasar la barrera de la ficción. Los fans, como era de esperarse, se volvieron locos y soñaban con una historia de amor real entre ellos. Rumores iban y venían, fotos juntos, comentarios juguetones, todo parecía indicar que la relación iba más allá de una simple amistad. Pero, de repente, todo se enfrió. Las apariciones conjuntas se hicieron cada vez más esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron y los rumores de una posible ruptura comenzaron a tomar fuerza. Muchos especularon sobre las razones, desde diferencias irreconciliables hasta la incompatibilidad de sus agendas laborales. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de las típicas teorías. Hoy les traigo una revelación, una información que podría cambiar completamente la perspectiva de lo que creíamos saber sobre su relación. Y créanme, no es lo que nadie se esperaba. Antes de darles la bomba, es necesario recordar que tanto Demet como Can, a pesar de su éxito en el mundo de la actuación, siempre han sido figuras muy reservadas en cuanto a su vida personal. No les gusta airear sus intimidades y siempre han intentado mantener un perfil bajo en ese aspecto. Y es precisamente esa cautela, esa privacidad, la que ha dado pie a todo este misterio que hoy intentamos descifrar. En los últimos meses hemos visto a Demet enfocada en sus proyectos profesionales, viajando, trabajando duro y compartiendo algunos vistazos de su vida diaria en redes sociales. Por su parte, Can también se ha mantenido ocupado, participando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en otros países, y mostrando una imagen de un hombre enfocado en su trabajo. Pero detrás de esa aparente normalidad, podría esconderse un motivo mucho más profundo y sorprendente para su distanciamiento. Ahora sí, agárrense fuerte porque aquí viene la revelación. Según una fuente muy cercana a ambos actores, y que por supuesto vamos a mantener en el anonimato para proteger su identidad, la verdadera razón del distanciamiento entre Demet Özdemir y Can Yaman no se debe a problemas de ego, incompatibilidad de horarios o algún tipo de conflicto personal. No, la verdad es mucho más compleja y, si me lo permiten, hasta un poco descabellada. Resulta que la supuesta ruptura que todos hemos estado lamentando fue, en realidad, una estrategia cuidadosamente planeada para proteger algo mucho más valioso para ambos, sus carreras. Sí, como lo escuchan. Al parecer, la conexión que existió entre ellos durante las grabaciones de Erkenci fue tan intensa, tan real, que se percataron de que si la exposición mediática de su relación continuaba, podría afectar negativamente su imagen profesional y encasillarlos como la pareja de la telenovela. ¿Recuerdan el fenómeno Jennifer Aniston y Brad Pitt? Esa presión mediática y la constante asociación de sus nombres terminó perjudicando sus carreras de manera individual. Pues al parecer Demet y Can aprendieron de ese ejemplo y decidieron tomar medidas preventivas. Según esta fuente, ambos actores, en un momento de lucidez, se sentaron a conversar y analizar la situación. Se dieron cuenta de que la presión de los fans y los medios era asfixiante y que, lejos de beneficiarlos, podría terminar perjudicando su trayectoria como actores. A partir de ahí idearon un plan para distanciarse públicamente, crear la ilusión de que la relación se había terminado y así
recuperar el control sobre sus vidas personales y profesionales. La fuente asegura que esta decisión fue mutua y que, aunque les resultó dolorosa, la consideraron necesaria para el futuro de sus carreras. En pocas palabras, decidieron terminar públicamente para no ser encasillados y poder explorar otros proyectos y personajes sin la constante sombra de su romance. Es una estrategia arriesgada, lo sé, pero al parecer funcionó. Ahora sé lo que están pensando. ¿Por qué harían algo así? ¿No les importaban sus fans? Y la respuesta es más compleja de lo que parece. Es cierto que los fans sueñan con ver a sus ídolos felices, pero también es cierto que la presión mediática puede ser abrumadora. En el caso de Demet y Can, la intensidad de la atención que recibían era tal que cualquier movimiento, cualquier interacción, era analizada con lupa y convertida en titular. No podían ni siquiera salir a cenar sin que los paparazzi los persiguieran y los fans les tomaran fotos sin su consentimiento. Esa falta de privacidad y la constante presión de tener que complacer a todos terminó por agobiarlos. Además, no debemos olvidar que ambos son actores profesionales y que su principal objetivo es crecer en el mundo de la actuación. Si seguían siendo percibidos como la pareja de Erkencikus, les resultaría muy difícil conseguir otros papeles que les permitieran explorar diferentes facetas de su talento. Los productores y directores podrían mostrarse reticentes a contratarlos para papeles que se salieran del estereotipo de la pareja romántica. Y eso, a la larga, limitaría sus posibilidades y su crecimiento profesional. Por lo tanto, la decisión de distanciarse, aunque dolorosa en apariencia, fue una forma de proteger sus carreras y recuperar el control sobre sus vidas. Es una estrategia arriesgada, repito, pero también es una muestra de madurez y profesionalismo. Ambos se dieron cuenta de que a veces es necesario dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante. Y eso es precisamente lo que hicieron. Es importante recalcar que esta información proviene de una fuente muy cercana y que, aunque no tenemos una confirmación oficial por parte de los actores, tiene mucho sentido y explica muchas de las contradicciones y ambigüedades que hemos visto en los últimos meses. Ahora bien, si todo esto es cierto, ¿qué significa para el futuro de Demet y Can? ¿Significa que nunca volverán a estar juntos? No necesariamente. Si la razón de su distanciamiento fue una estrategia profesional, es posible que, una vez que hayan consolidado sus carreras y se hayan librado del estigma de la pareja de telenovela, puedan retomar su relación, si es que así lo desean. La fuente asegura que, a pesar de la distancia pública, ambos siguen manteniendo contacto y que la amistad y el cariño entre ellos permanecen intactos. Es posible que hayan aprendido a gestionar su relación de una manera más privada y discreta, lejos de los reflectores y de la presión mediática. Lo que sí es cierto es que la historia de Demet y Can es una muestra de lo complicado que es vivir bajo el escrutinio público y de las estrategias que los famosos se ven obligados a adoptar para proteger sus vidas y sus carreras. También es una lección sobre la importancia de no creer todo lo que vemos en los medios y en las redes sociales. La realidad, a menudo, es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Detrás de cada sonrisa pública, de cada foto en Instagram, puede esconderse una historia mucho más profunda y sorprendente. Y en el caso de Demet y Can, parece que esa historia es aún más fascinante de lo que imaginábamos. Es importante tener en cuenta que esta teoría, por muy plausible que parezca, no es una verdad absoluta. Es posible que haya otros factores que hayan contribuido al distanciamiento de los actores, factores que nosotros, como espectadores, desconocemos. Pero la revelación de esta fuente cercana, sin duda, arroja una nueva luz sobre la situación y nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber. Por otro lado, es importante destacar que esta estrategia, aunque inteligente y hasta necesaria para proteger sus carreras, también tiene sus riesgos. El principal riesgo es que los fans se sientan engañados y que pierdan la confianza en sus ídolos. Después de todo, fueron precisamente los fans quienes catapultaron a Demet y Can a la fama y quienes soñaban con verlos juntos en la vida real. Si se confirma esta teoría, es posible que muchos fans se sientan decepcionados y traicionados, aunque al mismo tiempo, otros entenderán la necesidad de los actores de proteger su vida privada y su carrera profesional. Otro riesgo es que esta estrategia se vuelva contra ellos. Si el público percibe que los actores han intentado manipular la situación, podrían perder el apoyo y el cariño que tanto les ha costado conseguir. Es un juego peligroso en el que cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas. Pero al parecer, Demet y Can están conscientes de esos riesgos y decidieron asumirlos en aras de su crecimiento profesional y personal.
Es una apuesta arriesgada, sin duda, pero que podría darles muy buenos resultados a largo plazo. También es importante recordar que ambos actores son personas muy inteligentes y perspicaces, que saben perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo y cómo navegar en él. No son unos recién llegados y han demostrado en varias ocasiones que saben muy bien lo que hacen. Por lo tanto, es muy probable que hayan sopesado los pros y los contras de esta estrategia y que estén preparados para afrontar cualquier consecuencia. De todos modos, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan desarrollar sus carreras de la manera que consideren más adecuada. En conclusión, la revelación que les he traído hoy es sin duda sorprendente y nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. La supuesta ruptura no fue más que una estrategia planeada para proteger sus carreras y evitar ser encasillados como la pareja de telenovela. Es una estrategia arriesgada y controvertida, pero también una muestra de madurez y profesionalismo. Ambos actores se dieron cuenta de que la presión mediática y la constante exposición pública podrían perjudicar su trayectoria y decidieron tomar medidas para evitarlo. Esta historia nos recuerda que no todo lo que vemos en los medios es verdad y que, a veces, la realidad es mucho más compleja y sorprendente de lo que parece. También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los famosos y de no caer en la tentación de juzgarlos por sus decisiones personales. Al final, todos somos humanos y tenemos derecho a vivir nuestras vidas de la manera que consideremos más conveniente. Es importante recordar que esta revelación no está confirmada oficialmente, pero proviene de una fuente muy cercana a los actores y tiene mucho sentido a la luz de los acontecimientos que hemos visto en los últimos meses. Solo el tiempo dirá si esta teoría es cierta o no, pero mientras tanto, nos invita a reflexionar sobre el mundo del espectáculo y la complejidad de las relaciones entre los famosos. Y bien, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo cargado de revelaciones y sorpresas. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con ustedes. Hoy hemos aprendido que no todo es lo que parece y que detrás de cada sonrisa pública puede esconderse una historia mucho más compleja y fascinante. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, su atención y su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me encantaría saber qué piensan sobre esta revelación. ¿Les parece creíble? ¿Tienen alguna otra teoría? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Recuerden que este espacio es para todos nosotros, así que siéntanse libres de compartir sus pensamientos y reflexiones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las revelaciones más sorprendentes del mundo del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que estén de maravilla.